Ahora te voy a platicar sobre cómo podemos saber si un proyecto tiene potencial de crecimiento o no. Es decir, análisis fundamental propiamente dicho. Este análisis es muy importante realizarlo si queremos tener mayor certidumbre sobre el desempeño futuro de un activo en general, no nada más estoy hablando de criptomonedas, sino en la vida en general. O sea, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de bienes raíces o de acciones, índices, cualquier negocio en realidad, cualquier inversión debería de pasar por un proceso de análisis fundamental, también conocido como debida diligencia en español o due diligence en inglés. Esa investigación, esa chamba, pues, de poder indagar sobre el proyecto, sobre la propuesta de inversión, etcétera, para determinar si es o no inteligente meter nuestro dinero ahí. Entonces, en el aspecto de las criptomonedas o en el medio de las cripto, pues hay distintas cosas que yo considero que debemos de tener en cuenta. Aquí te voy a poner una lista, te la voy a dejar también abajo en los comentarios por si la quieres ver después con más calma, pero aquí en la presentación te voy mostrando una por una, ¿ok? Pues mira, ya lo hemos comentado previamente, pero el white paper es ese documento que se genera para poder determinar o especificar, mejor dicho, las características de ese proyecto. ¿Para qué es? ¿No? ¿Cuál es su razón de ser y cómo lo piensa llevar a cabo? Y también normalmente incluye a dónde quieren llegar o cuál es el alcance que están planeando lograr, ¿no? O sea, cuál es realmente ya la solución una vez que esté terminada, porque muchas veces el white paper es una versión, es como un boceto, es un borrador o un prototipo de lo que se quiere hacer, ¿no? Es como especificar lo que se pretende, pero muchas veces ese desarrollo aún no está terminado, ¿no? Entonces hay que tener eso presente y ver si realmente lo que están ejecutando se va correspondiendo con lo que están entregando, ¿no? Y lo más importante a checar en el white paper es pues entender, ¿no? Para qué va a ser utilizado, cuál es la razón de ser de ese proyecto, cómo funciona y cuál es la diferencia que tiene, ¿no? Versus otros proyectos similares, porque ahora pues hay más de 20,000 distintos proyectos en cripto actualmente. Entonces hay muchas copias de la copia, ¿no? Entonces hay que revisar de qué se trata y ver si traen algo nuevo a la mesa, o sea, si realmente es un proyecto que se pueda diferenciar o que pueda tener una ventaja competitiva versus otros proyectos que ya a lo mejor llevan más tiempo haciendo lo mismo que estos que lo que pretendan hacer en ese white paper, por ejemplo, que tú estés leyendo. Entonces hay que echarle un ojo al white paper. Y también el roadmap y desarrollo, que es el segundo punto, pues también es muy importante. Eso es básicamente ver cuáles los milestones, ¿no? los objetivos a alcanzar y cómo pretenden llegar ahí y en qué fechas, ¿no? En cuánto tiempo, porque como te digo, a veces ya los proyectos llevan algún desarrollo cuando lanzan el white paper, pero otras veces no, van empezando. Entonces hay que ver cuál es su plan y compararlo versus cómo lo han ido logrando, ¿no? O sea, si dijeron que en 2019 o 2021 iban a lograr X o Y cosa, ver si realmente lo lograron o no, y en qué proporción, ¿no? También hay que revisar cuántos desarrolladores hay, o sea, si el ecosistema está creciendo en cuanto a número de desarrolladores y al número de proyectos que están haciendo o de aplicaciones que se están desarrollando ahí versus otras soluciones u otras blockchains, ¿no? También esa es una ventaja o desventaja competitiva. El tercer punto es el ecosistema y comunidad. En el caso del ecosistema me refiero a qué protocolos ya están funcionando en esa blockchain, qué desarrollos existen, ¿no? Y en el caso de la comunidad, pues ver qué tan involucrada está realmente, cuál es la vibra que tiene también, si hay mucho hater o mucho troll o mucha discusión interna, o si realmente están tratando de impulsarse unos a otros para crecer. También el nivel de adopción que tienen y cómo ha venido creciendo.
los fondos de inversión, si es que existen algunos detrás de ellos, y también ver si puedes investigar a los founders, quiénes son, cuál es su historial, si han tenido algún antecedente o desarrollo previo, pues cómo les fue, etcétera. El cuarto es la seguridad y escalabilidad. ¿Te acuerdas que estamos platicando del trilema de las blockchain, ¿no? Que es seguridad, escalabilidad y descentralización? Aquí entonces nos tenemos que enfocar o analizar qué tan robusto es el protocolo, o sea, qué tan susceptible es a ser hackeado, ¿no? Si ha habido hacks anteriormente, cómo han sido y qué han hecho, qué ha hecho el equipo de desarrollo al respecto, cómo ha respondido la comunidad, cómo fue que se solucionó, o no, si es que se solucionó, o qué medidas se tomaron al respecto. No, porque al final de cuentas un equipo se prueba cuando hay una contingencia, ¿no? Y hay que ver cómo respondieron en ese momento. Y también, por otro lado, revisar cómo están resolviendo la escalabilidad futura, o sea, cómo están creciendo en cuanto a la velocidad de transaccionalidad, a la reducción de los fees, qué tan robusta es su estructura o su infraestructura tecnológica para poder aceptar o poder soportar un crecimiento exponencial en el futuro, ¿no? A eso me refiero con escalabilidad. En tokenomics, el siguiente punto es ver cómo genera dinero esta solución o esta blockchain o este proyecto. O sea, al final de cuentas necesitas saber cómo genera ingresos, ¿no? Y cuáles son los fees que cobran, por ejemplo, versus otros proyectos. Entender, el modelo de negocio para ver si puede ser sustentable o no a largo plazo. También revisar cómo fue repartido el pastel, si es que hubo un pre-mining, o sea, un minado previo al lanzamiento, que es muy común en proyectos nuevos en cripto. Normalmente hacen un preminado y no sé, el 20-30% de los tokens se le reparten en X proporción a los desarrolladores, al equipo de asesores, a los inversionistas tempranos, no sé, por ejemplo, a socios estratégicos, qué sé yo. Entonces, si ves que hay demasiado pastel repartido entre ellos y a la comunidad le dejan para que lo compren pues un 10, 20, 30%, pues no, o sea, hay muy pocas probabilidades de que ese proyecto tenga un buen final, porque la mayoría de los tokens se van a quedar en pocas manos, y en cuanto el precio empiece a subir, van a estar muy incentivados a vender, si es que no hay un periodo de bloqueo, de lock, que sí normalmente lo hay, pero ver en qué fases o en qué etapas se piensa hacer ese desbloqueo de los tokens, ¿no? Porque la verdad es que la mayoría lo va a vender, ¿no? En cuanto pueda. Entonces hay que tomar en cuenta eso. El valor total bloqueado también es importante ver cuánto capital hay ahí dentro, ¿no? Que eso no es tan relevante porque pues, se puede ir de la noche a la mañana si es que hay un hack o hay un exploit o la gente deja de confiar en el protocolo o en la solución. Pero bueno, esos son los 5 puntos que yo considero por lo menos los básicos, ¿no? Para poder revisar de un protocolo, de una solución o de un desarrollo o de cualquier proyecto, en el que queramos invertir en su token, ¿no? Y aquí tengo algunos ejemplos que me gustaría mostrarte de esto, ¿no? De cómo se ve este análisis fundamental. Entonces aquí voy a dejarte estos enlaces también abajo, pero estamos hablando, por ejemplo, en el primer ejemplo de fees en DeFi, es decir, cuáles son los fees que están cobrando los distintos protocolos en DeFi. Vamos a verlo. Entonces, este es un hilo. Es un hilo que esta persona pone en donde menciona dónde está creciendo el ingreso. En Optimism y Hope Protocol, pues se tiene semanas fuertes, han tenido semanas fuertes, probablemente al airdrop de Optimism, ¿no? Esto pasó el 6 de junio, ¿no? Pero básicamente lo que dice, y es un pantallazo aquí, de cuál ha sido el revenue, o sea, del ingreso de estas soluciones, ¿no? Y eso versus el market cap, ¿no? Por ejemplo, el ingreso de un mes de Zcash ha sido de $294,000 y tiene un market cap de 2 billones, ¿no? Y bueno, así puedes checar cómo han sido los ingresos que están teniendo en X tiempo. Y bueno, pues aquí vemos que el porcentaje de crecimiento en Zcash ha sido increíblemente alto, ¿no?
Y este price to sell, o sea, P/S ratio, se refiere a la relación que existe entre el precio y las ventas, ¿no? Normalmente así lo manejan. Entonces es cuántas veces es más grande el precio versus las ventas. En este ejemplo, este de Central Games tiene un market cap de 51 millones de dólares y tuvo un ingreso en los últimos 30 días de 650 mil dólares. Entonces, si eso lo anualizamos, estamos hablando de que más o menos son como 7 millones de dólares y por eso es que da un 6.2. O sea, 51 entre 7, pues más o menos es lo que me da, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, vemos que Zcash pues tiene un P/S ratio de 543. O sea, está sobrevaluada si lo consideramos, si consideramos únicamente los ingresos o el revenue que tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay unos ratios interesantes. Por ejemplo, este de 3.9, 6.6, 8.6, 4.3. O sea, en la bolsa, por ejemplo, cuando hay un ratio menor a 20, se considera muy bueno. Entonces, si tú tienes un proyecto que tiene un P/S ratio de 6.2, pues es una maravilla, ¿no? Y muy probablemente el precio ya haya reflejado eso, pero si no es así, pues es una buena oportunidad, ¿no? De acuerdo a este análisis únicamente, este pedacito del análisis fundamental que es cómo está en sus ingresos. El siguiente ejemplo, nada más para que veamos, es cómo están los fees de Bitcoin versus Ethereum, ¿no? Porque también ahí es importante ver cómo se comportan las fees de ambas cadenas, ¿no? Y aquí estamos en la página de Block y podemos ver la comparativa entre las transacciones, los fees de transacción entre Bitcoin e Ethereum. Es mucho más alta, históricamente Ethereum ha sido mucho más alta en cuanto a fees. Sobre todo en los últimos 2 años, porque pues se utiliza mucho más, como lo vimos, por ejemplo, en la página o en el sitio web de TXN Street, pues hay mucho más actividad en Ethereum que en Bitcoin, ¿no? Si lo medimos por transacción. Entonces los bloques se saturan y hay una subasta para incrementar, o sea, para pasar o para lograr meterte al vagón, y eso incrementa los fees también, ¿no? En esta podemos ver el fee promedio por transacción, más o menos tiene picos, ¿no? Pero por ejemplo en lo que va del año, ya en los últimos meses ha bajado bastante a $2-3, pero hace, no sé, un año estaba en $50. $50 por transacción, imagínate, promedio en Ethereum. Y Bitcoin, bueno, se ha mantenido siempre muy estable en $1, $2, $3, ¿no? Pero bueno, este es un reflejo también de la actividad que genera y que tienen los protocolos, ¿no? Entonces esto para mí es muy bullish en cuanto a Ethereum, porque vemos que tiene mucha más actividad, ¿no? Porque es más utilizada, pues porque tiene infinidad de aplicaciones, tiene smart contracts y tiene muchos protocolos que ya están siendo adoptados. DeFi básicamente yo creo que es uno de los motores más importantes de Ethereum, y pues todo lo de NFTs y todo lo que se comercializa en OpenSea, Rarible y un montón de sitios web que son marketplaces para compra y venta de NFTs o de cualquier otra cosa que esté relacionada con el mundo cripto. Entonces eso genera mucha más transacción. El tercer ejemplo y penúltimo es el Developer Report. Este Developer Report es un reporte que sale y que te voy a dejar el enlace también, muy interesante, es muy completo, tiene muchas páginas, pero nada más me voy a enfocar en una que es cómo están los desarrolladores, o sea, la gente, los desarrolladores de software en cada protocolo, o sea, cómo están repartidos y cómo ha sido su tendencia de crecimiento, porque recordemos que al final de cuentas todo esto es software. Y si no hay gente desarrollando software, pues el protocolo o la blockchain se muere. Entonces, en la medida en la que hay más desarrolladores en un protocolo o en una blockchain, significa que hay más interés por parte de los mismos por desarrollar, por crear, por construir. Entonces, eso es bastante bueno porque va a generar más soluciones, más aplicaciones y por ende, eventualmente, más capital que puede ingresar, ¿no? Probablemente. Aquí está cargando ya ese reporte, que te digo, es un PDF.
lo puedes descargar. En la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas descargar. Y me voy a ir a la página en donde justamente hablamos de los desarrolladores. Ok, aquí estamos ya en esta página que es la 87. Y vemos cuál ha sido la actividad mensual de los desarrolladores desde su lanzamiento. Entonces aquí pues todos, medidos peras con peras, ¿no? O sea, con base en el número de días que tienen vivos estos proyectos o estos desarrollos o estas blockchains. Entonces vemos que una de las que más rápido crecimiento ha tenido desde que arrancó es Polkadot, incluso más que Ethereum, pero Ethereum ha crecido muchísimo en los últimos 3-4 años, ¿no? O sea, se despegó completamente de Bitcoin, ¿no? Entonces Bitcoin sigue creciendo, pero a un ritmo muy lento, ¿no? Y yo creo que ya está llegando a una planicie. De hecho, no veo mucho crecimiento ahí, pero vemos otros proyectos como Solana, como Cosmos, como Avalanche, que están creciendo muchísimo, ¿no? Cardano tiene mucho más tiempo y está muy, muy por debajo de los niveles de desarrolladores que tienen otros protocolos que tienen menos tiempo. Otras blockchains que tienen mucho menos tiempo. Entonces aquí esto es una referencia bastante clara, ¿no? De cómo está. Ahora, si nos enfocamos en los que son emergentes o los más nuevos, se pone muy interesante también, porque aquí puedes ver cómo están creciendo en ese sector, ¿no? En los pequeños, digamos, son los más nuevos. Binance tuvo un crecimiento brutal en el inicio, ¿no? Desde que inició, creció muchísimo y ahora pues está empezando a estabilizar. Otro que ha crecido mucho es Avalanche y Near Protocol, Polygon, y bueno, esos son los que yo considero que han tenido mejor crecimiento, ¿no? Por lo que vemos aquí. Cardano, pues muy lentamente, ¿no? Está en niveles muy parecidos a los que tiene Near Protocol o Binance y casi Avalanche, pero con mucho más tiempo. Entonces eso para mí es negativo, porque ¿cómo es posible que después de tanto tiempo no crezca el número de desarrolladores a un nivel muy, muy alto? O sea, debería estar como por acá arriba, o sea, por el tiempo que tiene. Y no es así. Entonces, aquí esto también te da una idea de qué tan atractivo es la blockchain para los desarrolladores, ¿no? Entonces, eso también lo debes de tomar en cuenta para tu análisis fundamental, ¿no? Y de este reporte, como te digo, está muy completo, está muy, muy robusto. Entiendo que es un reporte anual que sale. Te voy a dejar, como te digo, el enlace directo para que lo puedas descargar. Y el último ejemplo de la lista que te quiero mostrar es MakerDAO. MakerDAO es, como te he comentado en otras ocasiones, un proyecto de DeFi, uno de los primeros, que es el que creó, de hecho, DAI, la stablecoin DAI, y se dedica principalmente al lending, ¿no? a préstamos colateralizados, y para poder usar tus criptos como activos o como colateral, ¿no? Para poder obtener préstamos. Y pues vamos a revisar un poquito de cómo genera los fees, cómo genera ingresos. Aquí estamos en un hilo que publicó MakerDAO Growth en febrero de 2022 y dice, bueno, ¿cómo hace MakerDAO lana, ¿no? O sea, ¿cómo genera ingresos? Y cómo trabaja, cómo funciona y por qué es importante. Entonces aquí dice, ok, todos somos familiares o estamos familiarizados con el Total Value Locked, que es lo que te digo. Total Value Locked es el valor total bloqueado, ¿no? O sea, el dinero que está comprometido ahí. Y ese valor en MakerDAO es de 16.2 billones, o sea, 16.2 mil millones de dólares porque por todo el colateral que está bloqueado. Y aquí, bueno, menciona cuáles son las principales formas en las que genera ingresos. Una es por fees, o sea, de los fees que genera DAI como deuda a través de las bóvedas de Maker, de las liquidaciones, o sea, cuando una bóveda se tiene que liquidar porque el colateral bajó mucho de valor y llega un punto en el que empiezan las liquidaciones, que es lo que te explicaba en lo de préstamos colateralizados, en el ejemplo de AVE, por ejemplo, de estos préstamos que pues tienen ese riesgo, ¿no? de quedar o ser liquidados, ¿no? Si el colateral baja demasiado. Entonces ahí ellos generan también un ingreso
por esa liquidación, porque pues cobran un fee, ¿no?, sobre esas liquidaciones. Y pues también por trading, ¿no?, de la stablecoin DAI. Entonces esa es la manera en la que generan ingresos, ¿ok? Y pues hay que ver, bueno, aquí explica cómo genera esos ingresos, ¿no? Pero lo relevante aquí es que sí genera lana, ¿no? O sea, necesitas entender cómo genera ingresos y de esta manera puedes tú ver si tiene o no futuro el protocolo, o sea, si es utilizado. Aquí dice, por ejemplo, que hubo un incremento muy grande en profits en el último dump del mercado y hubo otro pico en mayo. O sea, cuando hay caídas del mercado fuertes, el protocolo tiende a generar más ingresos. ¿Por qué? Pues porque hay más liquidaciones, ¿ok? Entonces así es como genera lana. Y bueno, lo bueno es que todo esto es público y es transparente, porque DAO, o sea, MakerDAO es una DAO, valga la redundancia, es una organización autónoma descentralizada y que es transparente y que no oculta la información, ¿no?, por diseño. Entonces toda esta información es visible para todos. Entonces aquí podemos ver que los ingresos en 2021 de MakerDAO fueron estos, 86.4 millones de DAIs por los fees de las bóvedas, 5 millones por el trading y 21 por el tema de las liquidaciones. Entonces en total tiene 112 millones de revenue y gastos de 14.5 millones. Eso da una utilidad bruta de casi 100 millones de dólares en 2021. Ahora, bueno, esta es una forma, ¿no?, de ver que pues, está siendo rentable. En la medida en la que estas soluciones sean más usadas por la gente, pues obviamente va a generar más ingresos. Y eso tendría que verse reflejado también en el precio del token, ¿no?, que el token de gobernanza de esta DAO, que te da derechos de voto sobre el futuro de ella. Es como una acción, básicamente una forma como de hacerte de una acción, entre comillas, de este protocolo, o de esta DApp o de esta DAO, es básicamente comprando el token de Maker, ¿no? Entonces es como una share o una acción. Eso es, nada más un ejemplo de cómo puedes ir checando por cada protocolo o por cada DApp o por cada blockchain cómo generan ingresos y cuáles son y si están o no creciendo en ese aspecto, porque al final pues es relevante. O sea, como te decía al inicio en el primer módulo, no hay lunch gratis, ¿no? O sea, el dinero no te lo regalan, tiene que venir de algún lado. Y en el caso de los tokens, si estás invirtiendo en un token, debes de revisar si tiene o no un futuro. ¿Y cómo puedes revisar eso? Bueno, pues con todo esto que te estoy comentando, ¿no? Y con estos ejemplos que te doy, espero darte una pequeña idea de cómo puedes hacerlo tú mismo, ¿no? Yo creo que esa es una chamba que debes de hacerla tú, ¿no? Porque al final de cuentas es tu lana. Y si vas a creerle al youtuber o vas a creerle al influencer que no tiene idea o que probablemente le están pagando por promover X o Y token, sin hacer tu propia debida diligencia, pues incurres en el riesgo muy alto de que ese token se vaya a cero o que pierdas un 90, un 95 o el 100% de lo que hayas invertido ahí, ¿no? Entonces, ojo, y bueno, espero que esta información te resulte muy útil para poder elegir en qué tokens o en qué proyectos invertir y en cuáles no. Nos vemos en el próximo.